Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Deuteronomio 18, verso 9 en adelante dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero hablar con el tema cuidado con las influencias demoníacas, quinta parte. Desde el pasado año el Espíritu Santo me ha movido a tratar estos temas que son fundamentalmente una alerta para los cristianos y también una alerta para la gente en general ante la operación encubierta o disfrazada del diablo y los demonios. En prédicas anteriores hemos denunciado una serie de proyectos que deliberadamente promueven el culto a los demonios, que promueven la invocación a los espíritus de los muertos, la invocación de entidades espirituales para dar dirección o suerte a la gente. Y creo que esta serie de predicaciones deben llamar la atención de los creyentes, primero para no caer en las trampas del diablo, y deben alertar a los amigos. Y yo pido que los amigos que están aquí en el templo o a la distancia presten mucha atención, porque el propósito que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es llevar alerta, pero muchos amigos no tienen ni idea de la realidad del mundo espiritual. Y deben ser alertados sobre esta realidad de las operaciones de los demonios y sus intenciones de impedir que ellos alcancen la salvación que Cristo Jesús conquistó para ellos. ¿Cuál es la realidad de las influencias demoníacas a través de la falsa espiritualidad? Hay una gran necesidad espiritual en la gente. Yo no sé si usted lo ha identificado, pero esa es una realidad. Hay una gran necesidad espiritual, a pesar de la rebeldía contra Dios y contra el mensaje de la Biblia. Esa es una realidad que debemos tener clara. Y obviamente como cristianos sabemos que esto es resultado de rechazar a Dios. Cuando la gente rechaza a Dios, termina en los engaños del diablo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice de manera muy clara en el capítulo 1 del libro de los Romanos, cuando dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El apóstol está diciendo por inspiración del Espíritu Santo la locura en que cae el ser humano. El engaño en que termina la humanidad es por el envanecimiento en sus propios razonamientos. Y eso lo lleva a caer en un estado de sumisión y de degradación moral y espiritual que no tiene comparación. Por eso tenemos que entender que esa contrariedad entre la necesidad espiritual y la conducta rebelde de la sociedad del siglo XXI está descrita previamente con lo que dice Romanos capítulo 1. Si usted analiza un poquito se dará cuenta que en estos tiempos la adoración satánica, la fascinación por lo oculto, la magia negra y blanca, la astrología, horóscopo, las sesiones con espiritistas, consulta a los psíquicos, las cartas del tarot, el yoga, etcétera, se han convertido en moda. Todas las prácticas esotéricas han tenido un repunte en su consumo en todo el mundo occidental en los últimos 30 años. Debo definir el término esoterismo, porque mucha gente quizás lo oye y no lo conoce. Pero ¿qué es esoterismo? Conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica buscando explicaciones sobrenaturales. El esoterismo, o también llamado ocultismo, está asociado a la metafísica, que es el estudio más allá de lo físico, o sea, de la esencia, de los principios y la razón del ser. Eso es esoterismo. En un país como España, por ejemplo, las puertas a Europa, ¿verdad? Y que es la madre patria de todos los países latinoamericanos. España se ha caracterizado por el rechazo a la religión, a todo lo que tenga parecido a adoración a Dios. El crecimiento del agnosticismo y el rechazo a la religión durante los últimos 50 años ha sido un estándar en España. Y todo eso tiene que ver por todas las diabluras y desvanes que hicieron los llamados reyes católicos y todo ese catolicismo que impuso la Santa Inquisición. Toda esa historia de barbarie, entonces hizo volcar a los españoles a lo contrario. Porque cuando tú ves a alguien que en nombre de Dios elimina la población indígena de la isla española, tú dices, ¿y qué Dios es ese? Y eso pasó con nosotros. Eso pasó con la isla que hoy ocupa República Dominicana y Haití. En esa nación, hoy en día, el año pasado o el 2000, entre el año pasado y el 2020, en un periodo de 12 meses, se gastaron unos 5.000 millones de euros en la consulta del tarot. ¿Qué es el tarot? Unas cartas
con todas unas estructuras de mentiras espirituales que se lo tiran a la gente o se lo dicen por teléfono, etcétera, o en vivo para pronosticarle la suerte, para darle dirección a su vida. Y 5.000 millones de euros se gastaron en España en un periodo de 12 meses. La astrología, la geomancia, la magia, el yoga y el tarot son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana del mundo occidental. Es lo que se conoce como esoterismo popular. Se ha convertido en moda, se ha convertido, como decimos ahora, en tendencia de lo que hace la gente. Hoy se encuentra de todo: velas, perfumes, inciensos, imágenes del Buda o de Cristo, libros de oraciones, mantras, decretos, mandalas, todo tipo de recetas vegetarianas y naturistas vinculadas a esos cultos, pulseras, productos audiovisuales con mensajes y clases de sanación, con invocaciones y liberación, libro de hipnosis, llamadas psicoterapias vinculadas a esos cultos, ejercicios para conocer el karma y las vidas pasadas, contacto con los ángeles, con órdenes y mensajes de parte de entidades espirituales, todo tipo de objetos atractivos y decorativos y llamativos que puedan ser consumidos por la gente alrededor de esas creencias. En una tienda de España, un periodista que investigaba el tema encontró lo siguiente. Encontró el aceite amansaguapo, que sirve para domar a parejas bravuconas. Encontró papel de pergamino para escribir pactos y que se cumplan. O los clásicos ajos por €1 para protegerse de hechizos y males de ojo. Además, los símbolos ocultistas de toda esta industria también ofrecen una gran afición entre los creyentes de lo esotérico. Algunos de los más populares por su gran relación y representación del esoterismo son la llamada estrella de David invertida, el tetragramatón, los rosacruces, la escuadra y el compás, que tanto juntos como por separado se consideran símbolos masónicos, y el pentagrama esotérico. El mundo occidental al cual nosotros pertenecemos está infectado de todo tipo de prácticas como la alquimia, la antroposofía, francmasonería, gnosticismo, hermetismo, martinismo, orfismo o sistema órfico, pitagorismo, rosacrucismo, saurología, teosofía y telema. Todos esos son cultos esotéricos nacidos en Occidente, pero a esos hay que añadirle las corrientes esotéricas orientales como las cábalas, sufismo, tantra, taoísmo, vajrayana y la más popular de todas, el yoga. Para los que no lo sabían, el yoga recientemente fue galardonado por las Naciones Unidas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Mucha gente no sabe que el yoga corresponde a una de las prácticas esotéricas más populares y más practicadas en el mundo entero. Cobra vida gracias al hinduismo. Es una de las 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo.
se originó en la India y pese a su estudio todavía no se reconoce la fecha exacta de su nacimiento. Y yo quiero poner énfasis en eso porque estaba buscando en internet y sentí buscar gente famosa que ha confesado que practica el yoga. Y es impresionante lo que usted va a encontrar. Y el caso de una actriz muy conocida, decía el relato noticioso, que es una apasionada del yoga, tanto así que no solamente lo hace cada día, sino que lo hace muchas veces cada día y a veces hasta en medio de la calle cuando anda en sus diligencias o actividades personales, se sienta, se pone en posición de meditación y se balancea porque lo perdió en el camino. Creo que el año pasado o hace 2 o 3 años, una de las entidades bancarias y financieras del país, haciendo promoción de sus productos, presentaba el símbolo de una persona haciendo meditación con ese símbolo característico de los que hacen meditación yoga. Se ha planteado, se promueve en nuestro mundo occidental como si fuera una técnica de relajación física o una terapia física para que la gente pierda los estados de ansiedad o cure los estados de ansiedad e incomodidades por la que pasa en la agitada vida moderna que nos ha tocado vivir. Esto es interesante que uno lo comparta. Y estas cosas, hermanos, si entrar en detalle de cada una de esas cosas que le acabo de mencionar rápidamente, nos pasaríamos muchísimo tiempo. Pero amerita que la iglesia de este tiempo aborde esto porque tenemos una sociedad infectada de demonios. Y algunos dirán, pastor, usted me quiere llevar a un estado de paranoia espiritual, porque el martes usted me habló y citó una película como Harry Potter. En Santo Domingo hicimos referencia, pero cuando usted lee la trama de todos esos contenidos, es prácticamente inducción al mundo espiritual de las tinieblas. Y eso usted lo encuentra no solo en una saga tan famosa como esa, que es una industria que mueve o valorada en 15,000 millones de dólares. En una cantidad de materiales de todos los tipos. Hice referencia el martes también a todas esas fiestas que en nombre de la cultura se promueven en nuestros países y que la asumimos sin cuestionarla. Inclusive llevamos a nuestros hijos a ser partícipes de esas cosas sin poner el menor cuidado frente a lo que estamos haciendo. Y luego queremos explicaciones de por qué están sufriendo lo que sufren. Yo hacía referencia de la fiesta de Halloween. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, aquí en esta ciudad, en el colegio que estaban, comenzaron a prácticamente a obligar de que tenían que participar de eso. Yo me opuse y se lo hice saber a los directores del colegio que eran unos extranjeros. Y para ellos fue una actitud radical y atrasada. Yo le dije, si ustedes no paran eso, yo no enviaré mis hijos en la fecha que ustedes digan que van a celebrar eso. E hice una serie de pronunciamientos por la radio y muchos hermanos me prestaron atención en eso.
Y no sé cómo están las cosas últimamente, pero sí sé que por varios años ese mismo colegio, y supe de otros, dejaron de celebrar eso porque una gran parte de la comunidad comenzó a rechazar la celebración de esa actividad. Pero en esta semana se celebró el Día de los Fieles Difuntos. Y mucha gente no sabe que todos los elementos espirituales de Halloween están vinculados con el Día de los Muertos. Mucha gente no sabe que todo lo que hay en países como México, con la celebración de la Catrina o la Santa Muerte, están vinculados con fiestas a los demonios. Todo está hilvanado en una suerte de matices espirituales para dejar a la gente atrapada. En México, en esta semana, y usted todavía lo puede prever, usted puede encontrar que hacen desfiles de más de 5,000 carrozas, haciendo alusión y culto a las calaveras, a los espíritus de demonios, a los espíritus de los muertos. Le llevan comida a las tumbas a los muertos. Y muchos se encuentran con que cosas sobrenaturales pasan en todo ese tipo de cosas. Y todo eso lo vamos asumiendo como parte de la cultura. Cuando encontramos que las Naciones Unidas ven esas actividades y te las santifican y te dicen patrimonio inmaterial de la humanidad, ya tú crees que eso es bueno. Y ya tú crees que puedes consumir eso y eso está aceptable y sería un error uno oponerse a ese tipo de cosas. Pero no. La realidad es que una maniobra encubierta del diablo para iniciar a la gente en el mundo de esclavitud espiritual y no van a saber en lo que se han metido porque están en la ignorancia de lo que la palabra de Dios nos dice. Yo quiero terminar este alerta con un par de ideas para afirmar lo que el Espíritu Santo ha estado ministrando a mi corazón a través de todas estas cosas. Y lo primero es decirle a todos los que me escuchan dentro y fuera de este templo, es que muchas de estas prácticas que hemos señalado hoy son parte de la vida del mundo occidental. Son parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Y lo peor de todo es que muchas personas asumen eso como expresiones culturales, como modas o como experimentos sociológicos y lo aceptan sin ningún reparo. En sus prácticas, y es la asignación que he recibido de parte del Espíritu Santo, las personas tienen que saber que están invocando y asumiendo compromisos con entidades espirituales o espíritus de demonio que humanamente nunca más le permitirán ser libres. Y eso hay que decírselo a la gente. Y eso tiene que saberlo la gente. Una cantidad espantosa de gente en esta semana solicitando, teniendo sesiones con médiums, con invocadores de espíritus, para que le traigan el espíritu de su familiar querido.
para hablar con ellos y saber cómo están en el más allá. Y yo sé que para algunos dirá, no, pastor, pero es una locura. ¡Locura! ¡Locura! Yo creo que no hay citas disponibles porque están llenos. Porque la gente no lo dice, la gente no lo habla, pero lo hace y cree en eso. Más de lo que usted y yo nos podamos imaginar. De ahí el incremento astronómico de los llamados enfermos de la mente, que en su mayoría no son más que las víctimas visibles de muchas de esas prácticas de cultos demoníacos que la gente se expone en ignorancia. Adicionalmente a eso, tenemos que añadirle a todos los que invocan los espíritus de los muertos, muchos de los cuales hablan de espiritualismo, cuando en realidad es espiritismo, que es idéntico a la antigua nigromancia, que es el intento de comunicarse con el espíritu de los muertos. Hermanos, estamos en un tiempo donde se promueve la cohabitación de los vivos con los muertos. Yo no sé cuántos de los que están aquí, eso tiene que ser como 25 años de esa película. A mí me impactó la primera vez que la vi sin proponérmelo. Una película llamada Ghost, con una actriz llamada Demi Moore. Y con un señor, hay un hombre que no recuerdo su nombre. Y es increíble cómo en esa película claramente ese hombre que murió desarrolla toda su relación con su esposa, el muerto y ella viva. Eso no es al azar. Eso no es accidental. Eso no es algo que le pasó. Pero cuántas cosas de esas hoy, yo estoy hablando de eso, no sé cuántas nuevas han salido, pero hay muchísimas. Muchísimas. Son adoctrinamientos, proyectos de educación espiritual y reclutamiento para servir a los demonios. Y toda esa cultura de canto a los muertos, de hacer ceremonias para recordarlo, para que no se sientan olvidados. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay forma de volverse a comunicar con alguien que partió de esta tierra. Lo que usted va a hacer en esta tierra tiene que hacerlo ahora. Porque después que muere, como le dijo a Jesús, al rico aquel, hay un gran cima entre Lázaro y tú. Porque el rico en la historia de Cristo quería que el Señor mandara a Lázaro del más allá a predicarle a su familia y que no se perdieran. Y Cristo le dice, ellos, tus familiares, tienen a los profetas, a los hombres y a las mujeres de Dios que están llamados a predicarle, y si van a arrepentirse, tienen que hacerlo con la gente que yo tengo ya dispuesta. Nadie va a salir del más allá para el más acá. Porque no hay forma. Después que usted se fue, ya se terminó. No hay una segunda oportunidad. Por eso hoy estamos aquí en el nombre del Señor para alertar y decirle a todos los que nos puedan escuchar,
Cuidado con las influencias demoníacas. Cuidado con las influencias demoníacas. Cuidado con lo que consumo. Yo no sé cuántos convertidos aquí le encantan las películas de terror. Pero hay muchos convertidos que todavía son cristianos y siguen consumiendo esa basura. Y después no entienden por qué tienen pesadillas. Pastor, ¿y por qué yo tengo este sueño tan feo? Pero el diablo está contigo y los demonios duermen contigo. Tú los invitaste a tu mente. Hermano, es que no podemos caer en esa trampa. Y si uno inteligentemente, medianamente se informa, se va a dar cuenta toda la tragedia que hay alrededor de esos proyectos. Porque Satanás tiene los juegos pesados. Y al final tiene el propósito con el cual Cristo lo definió en Juan 10:10. ¿Ha venido para qué? Para matar, para robar y para destruir. Y Cristo dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Cuidado con las influencias demoníacas. Recordemos lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10, 19 al 22. Dice el apóstol, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es una pregunta retórica del apóstol. No podemos provocar a Dios. Tenemos que aprender a romper. Nosotros tenemos muchos ejemplos de personas atadas con los demonios. Creo que fue el domingo pasado en Miraflores. Se me acercó una señora después que termina el culto y me dice, pastor, por favor, ore por mí. Vino con otra, era una nueva creyente, la persona que vino y la que la acompañaba era nueva creyente que se había bautizado, pero la otra no recuerdo bien ahora si era nueva creyente o era una amiga. Y me vienen a pedirme la oración por esa persona. Yo no sé si yo hice referencia en el mensaje a algo de estos temas, pero lo cierto es que vienen con la preocupación y me piden, ore, porque ella tiene batallas con los demonios. Porque cuando uno en esta sociedad posmoderna habla de los demonios, lo quieren ridiculizar a uno. Lo quieren hacer sentir como que uno está desconectado de la realidad. Sin embargo, la industria demoníaca mueve miles y miles de millones de dólares cada año. Es impresionante la cantidad de millones de dólares que mueve. Pero cuando tú hablas de los demonios, dicen, ahí están los evangélicos metiéndole miedo a uno, queriéndome hacer sentir mal. Es que los demonios son una realidad. El diablo es una realidad. Pero como dijo el apóstol Juan, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero es una realidad y la sociedad nos quiere hacer sentir mal cuando hablamos de eso. Y la señora viene y digo, ¿y qué es lo que te pasa? Porque a veces la gente quiere que uno le esté orando, pero no le quiere decir a uno para qué ore. A veces la gente me aborda, óreme pastor.
Digo, yo no voy a orar de balde, dime qué es lo que tú quieres. Porque yo no soy una maquinita de oración. Es que la gente quiere convertir las cosas de Dios en algo mecánico y por eso uno tiene que orientarlo a la luz de la palabra. Yo no le oro a un Dios sordo, ni a un pedazo de yeso, ni a un pedazo de metal. Yo le oro a un Dios vivo y de poder. Y yo tengo que hablarle claro en lo que le estoy pidiendo. Yo no soy de la gente que ora por orar, ni hace oraciones mecánicas. Yo creo que el verdadero hombre o mujer de Dios, cuando ora, ora creyendo que el Dios todopoderoso, vivo y de poder, está escuchando y va a actuar. Aleluya. La joven me dice que tiene un problema tan serio porque desde hace muchos años está conviviendo sexualmente con los demonios. Aquí hemos tenido casos de esos. Y algunos hermanos de los más viejitos se recordarán algunos de ellos. Gente que no puede desarrollar una relación estable con una pareja humana, porque esas entidades espirituales le han establecido que no pueden porque ellos son únicos y exclusivos para ellos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y como me dijo un caballero en esta ciudad hace muchos años, no hay forma de que yo me pueda establecer con una persona. Porque esa matresa que invité a mi vida hace tantos años, dice que no me va a soltar a menos que yo me muera. Esa es una realidad viviente. Y yo sé que cuando uno habla de estas cosas, la gente se queda en shock. Pero es precisamente la preocupación que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Hay que alertar a la gente. Hay que decirle a la gente, cuidado con las influencias demoníacas. Cuidado con abrirle la puerta de tu vida al diablo. Cuidado con eso. Probablemente en la ignorancia de las cosas espirituales has caído en una trampa. Probablemente en la ignorancia de lo que dice la palabra de Dios, como leímos al comenzar, te has metido en cosas que ni sabía para qué servían. Y yo he venido a decirte en el nombre de Jesús, rompe ese cordón, rompe esa pulsera, bota esa oración que lleva en la cartera, echa el zafacón, ese símbolo de atadura espiritual. Deja de consultarle tu suerte a los demonios. Olvídate de toda esa basura. Porque la realidad es que solo Cristo salva. Solo Cristo liberta. Y solo Cristo puede darle seguridad a nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Por último, la iglesia del Señor debe conectarse con una parte importante de su ministerio en la tierra. Y es llevar liberación espiritual a la vida de la gente. La iglesia tiene que entender que una parte importante de su asignación es llevar liberación espiritual a la vida de la gente que está necesitada. No podemos hacer famosos a los demonios, y eso yo lo sé, y sumergirnos en las fábulas que algunos predican como doctrina. Pero tenemos que cumplir con nuestro ministerio de liberación. La realidad es que debemos asumir el ministerio profético identificando la obra de Satanás como estamos haciendo en estos días. Hay que decirle a la gente que el diablo está operando. Hay que decirle a la gente que eso que está sufriendo es producto de la obra de Satanás.
Hay que decirle a la gente que ha caído en una trampa. Hay que decírselo con amor, con educación, con todo lo que usted quiera. Pero hay que decírselo a la gente. Nadie debe permitir que una gente vaya al precipicio y uno teniendo la oportunidad de evitarle el problema, uno dejar que termine destruido por el diablo. Mucho más si es gente valiosa para uno, si es un familiar, si es alguien importante en la vida de uno. Uno tiene que decirle estas cosas y es parte de asumir el ministerio profético, identificando la obra de Satanás, denunciando sus estrategias, las maneras engañosas que el enemigo promueve y llevando liberación en el nombre de Cristo Jesús. El Señor en Mateo 18 comisiona en este sentido cuando dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, por gracia también dale a los otros. Yo no sé si aquí hay gente que entendió lo que dice esa palabra. Y me llama la atención el modo imperativo en que Cristo habla. Es una orden, no es una sugerencia. Es una orden, no es una invitación si tú quieres o no. Dice: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia lo que han recibido también. Oh, yo no sé si aquí hay alguien que tiene algo que agradecer. Yo no sé si aquí hay testimonio de gente que sabe que Dios lo sacó del pozo del pecado y le ha limpiado y le ha establecido como una nueva criatura. Bueno, si tú levantaste tu mano, este llamado es para ti. Si tú levantaste tu mano, si tú dijiste amén, el Señor lo hizo conmigo. Él te está diciendo: dad de gracia lo que por gracia has recibido. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene que tener en cuenta su ministerio. Tenemos que tener en cuenta que el diablo se está llevando mucha gente, que no se esconde ya. Hablar de brujería y hechicería 50 años atrás, eso era para gente que estaba en una cueva, en el monte, una tigre raro. Pero ahora, aquí hay un testimonio, no sé si lo veo por ahí, de un hermano que era ayudante de un brujo de Puerto Rico, que su oficina la tenía en el barrio más caro de esta ciudad. Y con nombre y apellido me decía quiénes iban ahí. Y la demanda que tenía ese señor, que sabía contratar un avión privado, lo traía, tenían un día de trabajo y volvía y se iba. Pero la gente no sabe eso. La gente piensa que todo está tranquilo, que nada raro está pasando. Y eso no son historias que yo me invento, esas son realidades. Esas son realidades que están ahí todos los días con nosotros y van increciendo, se van multiplicando. ¿Y quién va a detener la obra del diablo? La iglesia del Señor Jesucristo. Somos tú y yo los instrumentos que Dios ha levantado para este tiempo. Somos tú y yo los llamados a levantarse y a ser vallados por esta generación. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo sé que a veces los cultos de liberación son agotadores.
El martes yo tuve un culto terrible en la capital. Tenía tiempo que no me quitaba el saco y la corbata. Terminé agotado. Manifestaciones de demonios. Había una mujer que tomó una actitud como una serpiente se movía en el suelo. Una cosa terrible. Yo le decía a los hermanos, práctica número 1 de liberación para ustedes en este lugar, que no habían vivido estas experiencias. Lo que usted no se imagina. Y recuerdo una, que cuando yo decido, veo la hora y digo, yo voy a seguir ministrando liberación, pero yo tengo que hacer el llamado y yo tengo que terminar el culto, y si tengo que quedarme tarde, lo vamos a hacer con los casos que queden. Y se paró en el medio, esa persona se quedaba ahí en el medio y no quería moverse. Y cuando yo doy la orden, quítenle de ahí y llévenselo para una esquina, me miró con una mirada como que me quería matar. Porque su propósito era impedir que la salvación llegara a un grupo de personas que estaban ahí tocadas por el Señor. Satanás no quiere que la iglesia le haga frente. Infunde miedo, crea todo tipo de teorías raras para que la iglesia se olvide de su ministerio. Jesús fue bien categórico al asignarnos la gran comisión. Y lo primero que le señala ya en Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera los demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y van a sanar. En mi nombre establecerán el reino de Dios en la vida de la gente. Esa es nuestra asignación. Y tenemos que orar. Ay, pastor, es que eso de los ministerios de liberación, eso es agotador. Sí, es agotador. Ay, pastor, muchas cosas raras pasan. Sí, pasan cosas raras, de verdad que pasan. Ay, pastor, pero es medio asqueroso porque hay gente que a veces vomita cosas feas. Sí, es verdad, es un poquito asqueroso. Hay gente, pero es más asqueroso lo que el diablo está haciendo para destruir la vida de la gente. Y nosotros tenemos que ser los instrumentos de Dios. Termino diciéndole a los amigos que me escuchan, todo lo que he hablado tú sabes que es la verdad. Y el Dios del cielo ha permitido esto para que salgas de la ignorancia espiritual. Conviértanse a Cristo, amigo, amiga, conviértete a Cristo, el diablo está en la calle. Conviértete a Cristo, abandona la vida de pecado ahora que es posible. Pastor, pero el amor de Dios se está reflejando en esta alerta. La misericordia de Dios se está poniendo de manifiesto con esta alerta. Porque no es el deseo de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios que tú tengas pesadilla. No es el deseo de Dios que tú vivas en un estado permanente de ansiedad. No es el deseo de Dios que tú tengas pesadillas permanentes, que sienta voces, que sienta pasos, que sienta cosas que se mueven alrededor de ti. No es el deseo de Dios que sigas esclavo en las redes de los demonios. Hoy es día de libertad. Hoy es día de liberación. Hoy es día en que la gloria de Dios se manifiesta para traer liberación a tu vida. Trae tu carga a Cristo. Dile, ayúdame, Señor. Y yo te garantizo que el Señor escuchará tu clamor y te sacará del hoyo. Te sacará del cementerio espiritual. Y pasará contigo lo que pasó con aquel hombre de Gadara. Todo el mundo lo conocía como un desecho humano. Y después que se encontró con Cristo, se sorprendieron porque lo encontraron sentado, vestido
y en su juicio cabal. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Que Dios te bendiga. Hemos